Hola chicos, espero que se encuentre bien. Este es otro video donde estaré explicando respecto a un punto tipo ICFES respecto a los números irracionales y irracionales. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio donde prácticamente nos dan un contexto de pues, en qué se trata un número racional y un número irracional. Y además nos piden la representación en la recta numérica del punto P, del punto Q, del punto R y el punto S. Nos quiere en este punto preguntar cuál es su valor en la recta numérica, ¿ok? Entonces aquí un breve repaso. Los números reales podemos encontrar tanto números racionales como los números irracionales. ¿Cuál se diferencia uno con el otro? Rápidamente, los racionales son los que se pueden expresar P sobre Q, o sea, un número decimal lo podemos representar como una expresión de P sobre Q donde P y Q pertenecen a los números enteros. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los números enteros? Los números enteros son el 1, el 2, el 3, el 4, el 0, pero también pueden ser los números negativos como por ejemplo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Son todos esos que son los enteritos, tanto positivos como negativos. Y los números irracionales son el caso contrario. ¿Qué es el caso contrario? Que no hay una manera que un número decimal lo expresemos como una razón entre P y Q. Por ejemplo, raíz de 2 sabemos que da una cantidad decimal que incluso no es finita, sino que tienden a ser infinito. O si ustedes recuerdan, pi comienza siendo 3.1416, pero él sigue teniendo muchos más números decimales. Es decir, que nunca se va a saber cuándo termina, o al menos encontrar un patrón. En esos casos contrarios, por ejemplo, teníamos los números periódicos, cuando sabíamos que era 3.44444. Es decir, que no sabemos cuándo termina, pero sí sabemos que se está repitiendo el 4 periódicamente. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre racionales y irracionales. Cada uno tiene su forma respectiva de representarlo en su recta numérica. Los números racionales, si recordamos bien por allá cuando estábamos en cuarto o en quinto, cuando nos enseñaron las particiones. Entonces, una unidad la podemos partir en cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, el número que está abajo me indica cuántas veces yo partí mi unidad, de entre 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, lo partí en 4 partes. Entonces, 1, 2, 3 y 4 partes que son iguales. Y el número de arriba me dice cuántas he tomado. Entonces es 1, 2, 3. Entonces 3 cuartos está ubicado en esta parte de la recta numérica. Además, sabemos que lo podemos representar como un número decimal que estaría acá. Por ejemplo, 0.75 representa 3 cuartos. Y eso se puede representar en la forma numérica, en la recta numérica. Para el caso de los irracionales, si recuerdan bien por allá cuando estaban en grado séptimo, sexto, cuando les estaban enseñando con el compás cómo ubicar los números racionales en la recta numérica. Siempre iniciamos tomando entre 0 y 1 y levantamos esa misma distancia de 1 hacia arriba, es decir, 1 hacia allá y 1 hacia arriba, ¿sí? Tomamos nuestro compás, tomando aquí desde el centro y la punta acá, trazando esa curvita, y cuando cortara la recta, ahí se ubica la raíz de 2. Eso se utiliza mucho de acuerdo al teorema de Pitágoras. Pues obviamente tomamos 1 acá, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, daría 1 más 1 y 1 más 1 daría 2. Por eso es que queda aquí raíz de 2. ¿Qué pasa si yo llego a tomar aquí otra recta aquí hasta que sea de unidad 1? Tomo el compás y lo trazo. En este caso es lo que voy a obtener acá, el corte con el punto Q. Entonces, para este tipo de ejercicios siempre van a haber dos respuestas que no tienen nada de coherencia y otras dos que son similares, pero entonces hay que ir un poquito más al fondo a la respuesta. Me explico. Por ejemplo, nos piden P, Q, R y S, ¿sí? Entonces dicen respectivamente. Entonces primero vamos a ubicar el punto P, ya que pues las respuestas están en forma de orden respectivamente. Entonces punto P, si vemos acá, está en los lados negativos. ¿Listo? Entonces este está en negativo, negativo, negativo y negativo. Recuerden que los estamos enfocando en estos, en esta primera columna. ¿Listo? Entonces todos son negativos. Por el momento todos son verdaderos. Pero ahora vamos a ver acá
¿cuántas veces se está partiendo aquí? Entonces 1, 2, 3. Es decir que el numerito de abajo tiene que ser un 3. Este me sirve, este me sirve, este sirve y este sirve. Es decir que estos que nos estamos enfocando en estos primeros, en estos que están acá, recuerden que es lo que estamos fijándonos, todos tienen el 3 en la parte de abajo. Entonces por el momento todos son verdaderos. Pero ahora vamos a ver cuántos se están tomando. Entonces 1 sería este y este sería 2. Es decir que cuántas veces se está tomando serían 2. Entonces ya aquí se empiezan a descartar cuáles. El B y el C, B y el D se descartan. ¿Por qué? Porque me están diciendo que se tomaría solo uno. Entonces estas dos se descartan y por lo tanto nos queda solo la A y la C. Ahora hay que ver entre la A y la C cuál de las dos es la que me sirve. Entonces vamos para la siguiente, que sería el punto Q. El punto Q serían todos estos que están acá que les estoy señalando. Entonces en el punto A me dice que es raíz de 5, en el punto C me dice que es raíz de 3. Entonces recuerda que yo les dije que qué pasaría si yo llego a tomar una recta acá, ¿sí? Perdón, trazo una línea, tomo la distancia desde este punto a este punto y trazo esto. Si en el anterior era raíz de 2, en el siguiente va a ser raíz de 3, ¿sí? Y si yo llego a volver a tomar de aquí a acá y vuelvo a trazar esa, entonces la siguiente va a ser ¿quién? Raíz de 4, que sería el corte aquí donde está el 2. Y si vuelvo a trazar otra acá y vuelvo a tomar la distancia acá, entonces la siguiente va a ser raíz de 5. Así progresivamente sería. Entonces recuerden cómo es su construcción con el compás. Se toma una longitud de 1 y 1 acá y empiezo a trazar los cortes con el respecto al eje X en este caso, y trazo una distancia desde aquí hasta de abajo hasta arriba del valor de 1 y vuelvo a hacer los trazos. Entonces ya en ese orden de ideas la respuesta sería la C, sin necesidad de mirar este y este valor, ya que, porque pues como en este caso ya la descartamos, esta la descartamos y esta la descartamos, nuestro valor es correcto, sería la C. Entonces esa sería la forma de abordar este tipo de ejercicios. Recuerden, siempre haber dos que no tienen nada de lógica y hay dos que son similares, pero entonces tienen que avanzar un poquito más en la respuesta. Y ya cuando logren descartar algunas de las dos, ya marcan la respuesta correcta, ya que eso es tiempo para ustedes para poder avanzar en otro ejercicio. Muchísimas gracias, espero que les haya servido esta explicación. Pronto les estaré compartiendo un poco más.